¿Esta Sí, alianza usted la ve duradera o es pegadita con saliva? eh, depende, fíjese que yo creo que puede llegar a ser duradera si los Bukele, porque no solamente es el clan Bukele, sino que alrededor del clan Bukele hay otros grupos que también son palestinos, porque estamos hablando que no son árabes, esta gente Palestiniano. son palestinos. Es que fíjese que el problema de discriminación, la oligarquía salvadoreña, estos grupos oligárquicos o grupos hegemónicos, siempre fue racista. Ellos, cuando han habido etapas históricas a lo largo de la evolución del Salvador, de la evolución económica del Salvador, en los cuales la oligarquía salvadoreña, estos grupos han abierto digamos, el portón de la oligarquía para que entren grupos extranjeros y a través de alianzas que se han realizado fundamentalmente a través de matrimonios o de lazos familiares. Así es, por eso es que se llama oligarquía, porque oligarquía es el gobierno de la familia rica, digamos. Entonces, por eso es que se habla de estos grupos. Son grupos hegemónicos, pero que están vinculados, como muy bien lo presenta Carlos Paniagua en esa tesis, están vinculados por lazos familiares, por lazos consanguíneos y por lazos políticos, llamémosle, ¿verdad? De familias políticas, por lazos de parentesco político. Entonces, la oligarquía salvadoreña abrió, por ejemplo, la puerta a los españoles, a colombianos y a alemanes a inicios del siglo XX, cuando se da el proceso de acumulación originaria de capital con el cultivo del café. Entonces acepta estos extranjeros, pero tenían que ser o italianos o tenían que ser ingleses, tenían que ser alemanes o colombianos. Y también a los judíos sefarditas, como los de Sola, por ejemplo, la familia de Sola. Ellos eran judíos, pero venían de España y Claro. que habían hecho una travesía a través de Colombia, por eso es que vienen desde Colombia. Pero Bien. cuando luego cierran la oligarquía y ya no permiten. Y cuando llega el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, logran que se evite la inmigración de personas afrodescendientes y de personas árabes, especialmente palestinos. Se les niega la entrada a El Salvador, ni siquiera se les permite la entrada a El Salvador. Y por eso es que los palestinos que entraron a El Salvador no entraron como palestinos, no entraron como árabes, sino que entraron con pasaportes turcos. Y por eso es que se les dice turcos, Claro, porque entraron con pasaportes turcos. Y como contra los turcos, que no son árabes, claro. no había ninguna objeción de entrada, ahí fue que entró todas las familias palestinas, los Saca, los Simán, Los Handal, los Handal, los Bukele, los Salume y todos estos grupos, los Safi, entraron. Entonces, cuando se da el proceso, entonces hay, pero no les permiten entrar al círculo oligárquico porque los consideraban como que se dedicaran únicamente al comercio y tal vez a algunas manufacturas, ¿verdad? Como hacer textiles, como dedicarse a tal vez a la confección de camisas, que fue el caso de las camisas Norma, por ejemplo, o el caso tal vez de algunas droguerías de farmacéuticas, pero no eran parte de la oligarquía que estaba vinculada al café y a los productos de agroexportación y después a la industrialización, los dejaron afuera. Luego viene 1989, que es cuando se da el proceso de
globalización y el neoliberalismo, cuando entra el Partido Arena al gobierno. Y entonces ahí se da un segundo momento de que la oligarquía abre las puertas, ¿verdad? Y entran nuevos grupos que antes no eran oligárquicas, como por ejemplo entra el grupo Callejas, que antes eran dueños de un supermercado que era una carnicería. Entra el grupo Simán, es el único grupo porque se hacen católicos, se hacen cristianos. Entonces, que eran dueños de un almacén que Claro, tenían católicos se hicieron. Ajá, que era el almacén, que un almacén tenían. Esa entra el grupo Simán, pero los Saca, los Safi, los Salume, los Bukele, todos esos quedan afuera del grupo oligárquico. Y entonces ahí entran otros grupos, ¿verdad? Que no son palestinos. Mire, al punto que en El Salvador están los clubes, por ejemplo, el club, el Deportivo Internacional, el Club Salvadoreño, pero a esos no los dejaban ni siquiera que entraran los palestinos, fueran socios de esos clubes. Eso creo que lo dice también en esa tesis Carlos Paniagua. Entonces, aquí mientras usted está hablando, aquí de fondo le estamos pasando algunos extractos para que quien quiera quien es más acucioso, la descargue y bueno, se deleite con esta tesis. Ya tiene 20 años, pero está muy buena en términos de remembranza histórica. Es claro. Información directamente, es de campo, ese todo es de campo. Y entonces los palestinos crearon ¿cómo se llama este? El Centro Árabe, el Club Árabe, el Club Árabe. Se llamaba Rosalinda. Claro, ahí por el Luceiro, ¿qué era? Exactamente, aquí por el Luceiro. Entonces tuvieron que hacer su club porque los tenían marginados del resto del club. Entonces siempre los palestinos, estos grupos económicos palestinos, pueden tener, porque no los dejaron entrar. Ahí se hicieron el grupo Agrizal, el grupo, el Mesayao, estaban los Dueñas y algunos salieron, el grupo Cristiani logró entrar, ¿verdad? Algunos entraron, otros salieron. Por ejemplo, hay algunos que ya no tenían, ya dejaron de ser de los grupos dominantes. Pero ahora, en este momento, estos grupos palestinos quieren entrar a la oligarquía y están deseosos, todavía no han entrado, porque lo que están haciendo ahora es como la oligarquía se está como moviendo porque algunos tienen que salir para que otros tengan que entrar, porque no hay espacio para todos. Por ejemplo, ya lograron sacar al grupo Cristiani Burkhardt ya lo sacaron. Y entonces ahí hay un espacio que es el que quieren ocupar el clan Bukele. Pero no solo es el clan Bukele, es el grupo Salume, de Don Fito Salume. Pero es que con este Cristiani, yo me recuerdo que en más de algún programa, el señor Armando Bukele le dedicó palabras fuertes. Fuertes, pero ¿por qué? Por las droguerías. Porque mientras es que los Bukele tienen una droguería, creo que no recuerdo el nombre. Si alguien de los que nos está viendo se acuerda de cómo se llama la droguería que ellos tienen, competía con la droguería Santa Lucía, claro, que es la de los Cristiani Burkhardt. Entonces, la plaza por la que siempre han competido es la plaza del Seguro Social, de la venta de medicamentos al Ministerio de Salud y al Seguro Social. Entonces, la que ganaba las licitaciones era la droguería Santa Lucía, y la droguería de los Bukele se quedaba fuera o le dejaban un pedacito. De ahí viene el odio. Por eso es que lo primero que hicieron fue expropiarle la droguería Santa Lucía.
Es que estos son temas económicos, no son temas personales. Esto no es un tema político, pues, sino que son temas económicos. Lo sacaron les expropiaron y ahora ellos están tratando de ocupar ese lugar. El problema es que la oligarquía salvadoreña todavía no los ve con confianza, les tiene desconfianza, porque lo ve que tienen, no es que la oligarquía salvadoreña sea democrática y republicana, no quiero decir eso, pero lo ve con desconfianza porque lo que le hicieron a Cristiane se lo pueden hacer a cualquiera. Es decir, son personas, este clan de estos grupos económicos, estos grupos económicos palestinos, bajo la figura principal del clan Bukele, podríamos decir que son traicioneros. Y si no, que diga el gerente de COSAVI, que después de que le prestaron para la campaña al presidente de Nuevas Ideas, a Xavi Sabla, los $6 millones y recibieron además una donación para la campaña de Nuevas Ideas, lo suben al helicóptero. Juan Surio dice que se llama droguería sin quimia, creo que ha puesto aquí, sin quimia ha puesto. Sí, creo que esa es, bueno, sí, pero sí es un nombre raro, pero no es famosa, pero que nunca pudo lograr nunca pudo hacer las ventas que hacía la droguería Santa Lucía. Y entonces, durante los 20 años de Arena, la que ganaba todas las licitaciones era la droguería Santa Lucía. Y esa era la espina que tenía clavado don Armando Bukele. Porque don Armando Bukele, sí, yo sé que hay mucha gente que lo admira por las frases que tenía, pero ese señor era un, perdonen, yo con todo respeto se lo voy a decir, pero yo no me puedo quedar callada. Ese señor lo que tenía era un gran resentimiento por haber sido el gran imán de la comunidad musulmana en El Salvador, pero sobre todo de los grupos empresariales palestinos que nunca les habían dado el lugar que según ellos les pertenecía dentro de esa mesa redonda que se llama la oligarquía salvadoreña. Y ahora están, y por eso es que no se van a ir así fácil. ¿Te crees que se van a ir dentro de 5 años o dentro de 4 años? Si ya están, hasta ya compraron 2 terrenos allá en la residencial Los Sueños, donde van a construir la casa presidencial con un helipuerto. Ya están negociando con los residentes de la residencial Los Sueños. ¿Por qué? Porque ellos ahí se van a quedar, lo menos son 30 años lo que se van a quedar, porque necesitan todo ese tiempo para hacer el proceso de acumulación de capital que necesitan para sacar a algunos miembros de la oligarquía, que sean los más débiles, y en ese sentido, y esos espacios que vayan quedando, ocuparlos ellos y ser parte de la oligarquía y con eso cumplir el gran sueño de don Armando Bukele, y que nunca han sido de izquierda. Eso es una gran mentira. Ellos ocuparon al partido FMLN como un vehículo, lo usaron como un vehículo para ir haciéndose espacio en lo económico y llegar a donde han llegado a este momento. Y una vez que lo usaron, perdón la expresión, como trapeador, ¿verdad? Lo exprimieron y lo desecharon, pues ahora están viendo a quienes otros van a ocupar. Fíjese que yo le comentaba antes de entrar al programa que este clan Bukele, porque yo creo que no hay que verlo solo como el presidente, sino que es todo un clan, es todo un grupo de familias, incluyendo al grupo Salume,
No sé si se acuerdan ustedes que antes no se podían ni ver los Bukele con los alumes, pero hoy son uña y carne, o ¿cómo se dice? Uña y mugre. Fíjese que estas personas están haciendo un consejo, le llaman el Consejo Nacional Empresarial Industrial. Son 16 empresas industriales, la mayoría, bueno, unos son empresas tradicionalmente que han estado en la Asociación Salvadoreña de Industriales, pero de origen palestino, y hay otros que no son de origen palestino, pero la mayoría son de origen palestino, y a estas son 26, yo le dije 16, no me equivoqué, son 26 empresas, y han hecho un gran pacto para reindustrializar el país. Y tienen previsto atraer inversiones por valor de $1,000 millones en los próximos años. Yo no estoy hablando de 5 años, yo creo que están pensando en los próximos 20 o 30 años para volver a reactivar la industria nacional, porque hubo en algún tiempo industria nacional. Acuérdese de la empresa Ad hoc, que la empresa Diana, que la Constancia, eso todo, había mucha empresa, los talleres Sarti, había muchas, las toallas y la sal, que hubo un proceso de industrialización que fracasó ya después de la guerra con Honduras en 1968, cuando fracasó el mercado común centroamericano, pero quieren volver a usar quieren atraer esos $1,000 millones para hacer ese proceso de industrialización, pero quieren hacerlo usando los mismos instrumentos que usaron en el pasado y que hicieron fracasar el proceso de industrialización. Yo les recomiendo que lean un libro del doctor Héctor Lindo Fuentes que se llama Modernización y Reforma Educativa. Se llama Modernización y Autoritarismo, donde se habla sobre la reforma educativa de 1968, donde él explica muy bien y documenta muy bien por qué fracasó todo el proceso de la reforma educativa y el proceso de industrialización. También hay varios libros sobre el proceso de industrialización en El Salvador y por qué fracasó. Y uno de los fracasos fue porque hubo autoritarismo, hubo represión. Es decir, lo mismo que estamos viendo en la actualidad. Se quería hacer la industrialización, pero sin participación de la clase trabajadora. Y se quería hacer industrialización, pero sin salarios dignos, es decir, con salarios bajos. Y por ejemplo, se han oído hablar que hay una propuesta de que se aumente un 12% al salario mínimo en El Salvador. Y esa propuesta, déjeme decirle que no es una propuesta que proviene del gobierno de El Salvador. Es una propuesta de que se aumente el 12%. Esta propuesta viene de la Asociación Salvadoreña de Industriales y concretamente de esos empresarios, esos 26 empresarios que quieren reindustrializar el país. Entonces quieren que haya industria, pero la industria, para que se desarrolle, tiene que tener un mercado interno. Es decir, debe haber una demanda efectiva, porque de lo contrario usted puede producir, pero la gente tiene que comprar, y para comprar la gente tiene que tener dinero, tiene que tener salarios adecuados, pero con un salario, si lo hacen del 12%, el incremento al salario, solamente van a tener un incremento de $43.80 mensuales, es decir, $1.46 diarios, lo que es equivalente a 18 centavos la hora.
de incremento. Eso no es nada, es un poco más de $400 al mes, cuando el incremento en el costo de la vida en El Salvador ha sido del 25% desde la última vez que se incrementó el salario mínimo. Entonces usted no puede tener gente con salarios tan bajos, ¿verdad? Porque al final el salario, ya cuando se le hace el descuento de las AFP, que es el Fondo de Pensiones, más el descuento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, le queda un salario neto, suponiendo que le va a aumentar el 12%, le queda un salario neto de 366 dólares con 90 centavos mensuales. Y esto apenas alcanza para comprar lo que es la canasta básica de alimentos. Y con esta canasta básica de alimentos más un poquito más, eso no le alcanza para tener una vida digna.